En nuestra última lección estuvimos estudiando lo que significó la rasgadura del velo que estaba en el templo. Pero se presentaron también otros eventos. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Vamos a hablar de estos tres eventos en la lección de hoy. Y vamos a empezar con lo que nos dice en Mateo 27:51 en el orden en que lo presenta. Dice Mateo, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ya va, ya va, ya va. Espera un momento. Si te gusta el ancla del Evangelio y te has visto beneficiado en algún momento y quieres que siga existiendo este proyecto, puedes apoyarnos a través del botón unirse aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Y es que solo por el monto mensual del precio de un café que te tomas cada día, estarás ayudando a que el ancla del Evangelio se mantenga en pie. Y con tu apoyo no solamente haces posible que este proyecto siga existiendo, sino que también tendrás acceso a beneficios que pronto estaremos agregando. Nos dice el texto que que la tierra tembló o se sacudió. Nosotros sabemos que los terremotos son violentas convulsiones de la tierra causadas comúnmente por el aire enrarecido y encerrado. Sin embargo, probablemente se trató de una convulsión milagrosa de la tierra en testimonio de la verdad de que el que sufría era el Mesías, el Hijo de Dios. Y como una manifestación de ira por los crímenes de quienes lo habían condenado a muerte. Este temblor de tierra no se limitó a Judea, sino también que se sintió en otros países. Los escritores romanos, los historiadores romanos lo mencionan. Este fenómeno no era un acto o un terremoto normal, sino un acto de Dios. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. El Talmud judío relata información fascinante sobre varios milagros que comenzaron a ocurrir unos 40 años antes de la destrucción del templo. Recuerden que el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Lo que vamos a leer a continuación en el Talmud judío es de estos milagros, estos eventos que ocurrieron a partir del año 30 después de Cristo. Estos milagros se atribuyen al mérito de un tal Shimon ha-Sadik, que era un sumo sacerdote de Israel muy respetado. Sin embargo, dado que estas señales comenzaron justo después de la crucifixión de Jesús, indican además que el parochet del Santo de los Santos se había rasgado. Y ahora, por medio de su abodá y sehut, para aquellos que confiaban en él, el camino al trono de la gracia se había hecho accesible a todos. Aquí está la cita del Talmud. El Talmud se refiere a un temblor 40 años antes de la destrucción del templo. Dice, nuestros rabinos enseñaron,
Durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte no salió en la mano derecha, ni la correa de color carmesí se volvió blanca, ni brilló la luz más occidental y las puertas del Hekel, o sea, pues del templo, se abrían solas. Vamos a mirar en detalle esta cita que tenemos nosotros en el Talmud judío, porque es bastante interesante. Ahora, esta es información extrabíblica. Y empecemos entonces, dejando acá a la izquierda la cita que yo acabo de hacer del Talmud, y voy a detallar 4 eventos sobresalientes que están citados en el Talmud con respecto a lo que ocurrió antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y empecemos con esta parte. Dice, la suerte para el Señor no salió en la mano derecha. ¿Qué significa eso? Bueno, según este pasaje, la suerte de Azazel, contrariamente a todas las leyes de probabilidad, cayó 40 veces seguidas en la mano izquierda, no en la mano derecha, en la mano izquierda. Esto se consideró un evento terrible y significó que algo había cambiado fundamentalmente en la abodá del Yom Kippur. Antes de continuar, permítanme colocarlos en contexto, hermanos. En el día de la expiación, que se hacía una vez al año, se tomaban 2 corderos, 2 machos cabríos, y uno era por Azazel, y se enviaba al desierto porque llevaba los pecados. Figurativamente se le transferían a ese macho cabrío los pecados de toda la nación de Israel. Si usted se quiere informar un poquito al respecto, bueno, lo invito a que vaya al Antiguo Testamento, particularmente en el libro del Levítico, donde se habla de ese evento, de los 2 machos cabríos que se escogían, uno por Dios y otro por Azazel. Para no, pues, alargarme mucho en la exposición que quiero presentar en este momento. Entonces, nos dice, vuelvo y leo, según este pasaje, la suerte de Azazel, contrariamente a todas las leyes de probabilidad, cayó 40 veces seguidas en la mano izquierda. Esto se consideró un evento terrible y significó que algo había cambiado fundamentalmente en la abodá de Yom Kippur o de la festividad de Yom Kippur. Pero continuemos. Ni la correa de color carmesí se volvió blanca. El segundo milagro se refiere a una correa carmesí que estaba atada al macho cabrío de Azazel. La costumbre era cortar una parte de esta correa y atarla a la puerta del templo. Después de que el macho cabrío de Azazel fue sacrificado, la correa de la puerta del templo se volvió blanca para significar expiación exitosa de Israel. Sin embargo, a partir del año 30 después de Cristo, la correa permaneció carmesí todos los años hasta el momento de la destrucción del templo. ¿Qué ocurrió 40 años después? En el año 70 después de Cristo. El tercer milagro, ni brilló la luz más occidental. ¿Qué significa eso? El tercer milagro fue que el Nermarabi
la luz más occidental de la menorá en el lugar santo se encontró apagada antes de la mañana siguiente. Esto fue muy inusual porque antes de esta época el Maravi permanecía encendido durante toda la noche y normalmente era utilizado por los sacerdotes para reavivar las otras ramas de la menorá, o sea, pues del candelabro. Sin embargo, después del año 30 después de Cristo, esta luz, la shamash, ya no se encontraba encendida, a pesar de varios intentos de garantizar que permaneciera encendida durante la noche. Y el cuarto aspecto que nos menciona esta cita del Talmud, y las puertas del Hekel, o sea, pues del templo, se abrían solas. El cuarto milagro fue que a partir del año 30 después de Cristo, las puertas del templo se abrían todas las noches por sí solas. Johanan ben Zakkai declaró que esto era una señal de una fatalidad inminente que presagiaba que el templo mismo sería destruido. Como dije hace un momento, esta es información extrabíblica que la encontramos nosotros en el Talmud judío, de lo que ocurrió a partir del año 30 después de Cristo. Pero encontramos nosotros evidencia extrabíblica de lo que Mateo nos menciona en el capítulo 27, de que la tierra tembló y de que las rocas se partieron. El terremoto fue atestiguado por Flejón de Trales, historiador griego del siglo II. Flejón, nacido alrededor del año 80 después de Cristo, fue un historiador secular que vivió en el siglo II. Hay dos libros atribuidos a su nombre: Crónicas y las Olimpiadas. Se sabe poco sobre Flejón, pero hizo referencia a Cristo. En un momentico vamos a leer esa evidencia extrabíblica de esto que él escribió. Sus palabras fueron citadas por Julio Africano en su cronografía. Ya en una lección anterior, cuando hubo de que el sol se oscureció desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, habíamos citado a este historiador romano, africano, en donde nos habla de ese evento. Y también las palabras de Flejón de Trales fueron citadas por Eusebio de Cesarea en su crónica. Vamos entonces a ver en los escritos de estos hombres las citas que ellos hicieron de Flejón. Orígenes, en su libro Orígenes contra Celso, escribió: y en cuanto al eclipse en el tiempo de Tiberio César, en cuyo reinado Jesús parece haber sido crucificado, y los grandes terremotos que entonces tuvieron lugar. Orígenes aquí está citando a este historiador, a Flejón, que como dije hace un momento, fue un historiador griego del siglo II que nació en Trales, en Lidia. Por eso se le conoce como Flejón de Trales.
Julius Africanus, el cual mencioné hace un momento, también cita los escritos de Flejón y dice: Flejón registra que en tiempos de Tiberio César, en la luna llena, hubo un eclipse total de sol desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, pues desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Evidentemente, el del que hablamos. O sea, pues el eclipse de sol o que el sol se oscureció, como lo había dicho Mateo. Pero, ¿qué tiene en común un eclipse con un terremoto? Las rocas que se parten, la resurrección de los muertos y una perturbación tan grande en todo el universo. Y el cálculo indica que el periodo de 70 semanas, como se señala en Daniel, se completa en este momento. Y la última cita o evidencia extrabíblica de esto que estamos leyendo en Mateo 27 la hace Eusebio, o más bien Jerónimo. Dice el libro 13 de Flejón, citado en la traducción de Jerónimo de la crónica de Eusebio con respecto a la Olimpiada 202. Dice: en el cuarto año, sin embargo, de la Olimpiada 202, ocurrió un eclipse de sol, mayor y más excelente que cualquiera de los que habían sucedido antes. A la hora sexta, el día se convirtió en noche oscura, de modo que las estrellas se vieron en el cielo. Y un terremoto en Bitinia derribó muchos edificios de la ciudad de Nicea. Lo que nos dice Mateo en el capítulo 27, que es la evidencia bíblica, vemos cómo la evidencia extrabíblica confirma, no porque lo necesitemos nosotros que creemos en la palabra de Dios, sino que nos da a nosotros argumentos extrabíblicos para demostrar que lo que se narra en la escritura inspirada es así, para sus detractores, para los que buscan negar la autenticidad de la palabra de Dios. Bueno, pero continuemos. Dice que las rocas se partieron. Mateo 27:51. Las rocas y las rocas se partieron. No solamente hubo un temblor, no solo el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, no solo el sol se oscureció, sino que las rocas se partieron, es decir, se desgarraron. Hay evidencia extrabíblica de este hecho. San Cirilo de Jerusalén escribe: el desgarramiento de las rocas está atestiguado por San Cirilo, obispo de Jerusalén, en su, ¿cómo se dice? Catecismo, quien habla de la notable fisura en el Gólgota que había notado a menudo. Todo esto, hermanos, son herramientas a las cuales podemos nosotros acudir para demostrar la veracidad de las Sagradas Escrituras. Pero continuemos, porque hay otro evento sorprendente mencionado en esto que está ocurriendo este viernes de la crucifixión del Señor. Y tiene que ver con la apertura de los sepulcros. Nos dice Mateo 27, versos 52 y 53. Y si abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Hermano, yo a veces pensando en este evento, mi mente me ha llevado como a imaginarme el momento cuando estos empiezan a visitar a sus familiares. Porque nos dice ahí el verso 53 que ellos, cuando Cristo muere y va al Hades, estos santos resucitan. Muchos cuerpos de santos resucitan, pero no salieron de los sepulcros hasta 3 días después de que el Señor resucitó. Y fue 3 días después que entonces fueron a Jerusalén y se aparecieron a muchos. Muchos cuerpos de santos se levantaron, además de la oscuridad de la cual nos dice Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El terremoto y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los santos entraron a Jerusalén y se aparecieron a muchos testigos. Ahora, determinar la secuencia de la frase después de la resurrección de él es difícil y depende de la puntuación de los versículos. Si la puntuación en la versión de la Reina Valera, que es la que yo empleo, es correcta, estos santos resucitaron en el momento de la muerte de Cristo y salieron de las tumbas, pero no entraron en Jerusalén hasta después de la resurrección de Cristo al tercer día. Albert Edersheim, en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, escribe: hubo aún otras señales. En el terremoto las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Esto ocurrió cuando Cristo descendió al Hades. Y cuando él ascendió al tercer día, fue con los santos victoriosos que habían abandonado aquellas tumbas abiertas. A muchos en la santa ciudad, en aquel día memorable para siempre y en la semana que siguió, se les aparecieron los cuerpos de aquellos santos que habían caído en el sueño de la dulce esperanza de aquello que ahora había pasado a ser realidad. Espectacular lo que estamos leyendo nosotros aquí, hermanos. Estos eventos que ocurrieron cuando el Señor muere y aún antes del Señor morir. El centurión, cuando Jesús exhaló su último suspiro, el centurión romano confesó. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Así nos lo narra Mateo en su evangelio. Ahora, miremos lo que nos dice Lucas en el capítulo 23 del centurión. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El centurión y los que estaban ahí presentes también habían observado el cielo oscurecido durante 3 horas. Habían experimentado el temblor que ocurrió, el terremoto. Habían visto la actitud del Señor en la cruz, así como su grito de triunfo antes de entregar su espíritu. Estos acontecimientos que rodearon su muerte
debieron haber impresionado al centurión y lo convencieron. Y no solamente a él, sino también a toda esa multitud que se había reunido para ver ese espectáculo. Que como leíamos nosotros en una lección anterior, al ver lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, lo cual era una forma de mostrar emociones de conmoción, dolor, angustia y remordimiento. Tal vez algunos en ese momento se preguntaban, ¿qué hemos hecho? Lo que sigue después, hermanos, es la sepultura de nuestro Señor. Pero como es un tema un poco más amplio, no quiero introducirlo aquí porque el tiempo no me alcanzaría para hablar de todo lo relativo a la sepultura de nuestro Señor. De ello, vamos a hablar en nuestra próxima lección.